Saludos amigos, considerando algunos comentarios que con cierta frecuencia nos llegan al canal, pues quiero yo realizar y compartir con ustedes gustosamente este video enfocado en los capacitores de lavadoras de dos tinas que podrían usarse también en lavadoras automáticas, pero puede aplicar a otras lavadoras, ¿ok? Vamos a referirnos a los capacitores de lavadora de dos tinas que tienen dos cables como este otro también, ven, tiene dos terminales o dos cables, también de cuatro cables también para lavadoras de dos tinas. Y pues en algunos casos se puede presentar también el capacitor de tres cables como es este otro. Ok, vamos a referirnos a ellos en la forma de conectarlos o cómo combinarlos o cómo ver si se me dañó uno de estos capacitores pero el otro está bueno, si lo puedo seguir usando. Si no encuentro uno de cuatro, ¿qué hago? Puedo conseguir capacitores de dos cables para que sean los cuatro cables. O bien, si no encuentro el capacitor original, ¿qué capacitor puedo utilizar? Bueno, cosas así como es. Un detalle muy importante, cuando nosotros tengamos un capacitor nuevo o que lo hayamos desconectado de la lavadora, hagamos lo siguiente, ¿ven? Cortocircuitamos sus terminales por si el capacitor tuviera carga, no nos vaya a descargar en la mano, porque va a ser una descarga bastante fuerte. Entonces lo cortocircuitamos para que se descargue. Unimos sus dos terminales. Si no tuvieran cablecito, entonces lo que hacemos es puentear, como en este caso, ¿sí? Normalmente este capacitor viene sin cables, entonces yo lo que hago es coger un destornillador y hago un puente entre los dos terminales del capacitor para que por medio del metal del destornillador se descargue, ok, listo. Entonces vamos a comenzar diciéndoles que las lavadoras de dos tinas tienen dos motores, uno de ellos el motor de lavado y el otro el motor de secado o de centrifugado. Ambos motores son motores de tres cables, motores de inducción, y por lo tanto pues requieren sí o sí de un capacitor para su correcto funcionamiento. Si nosotros omitimos el capacitor a uno de estos motores, el motor no va a funcionar bien o no lo va a hacer del todo. Así que sí o sí un capacitor de trabajo, capacitor de marcha o capacitor permanente. Se les puede llamar de esos tres modos. Nunca capacitor de arranque. Capacitor de arranque tiene otras características que lo podemos ver en otro video. El motor de lavado de la lavadora de dos tinas lleva un capacitor cuyo valor es mayor, siempre mayor que el del motor de centrifugado. De los dos capacitores que lleva la lavadora, el capacitor de menor valor es para el motor de centrifugado y el de mayor valor para el motor de lavado. Bien, en este caso tenemos dos capacitores de dos cables cada uno, un capacitor independiente en cada elemento. Entonces, fíjense ustedes que tenemos este capacitor que dice acá 15 microfaradios y otro capacitor que dice acá 35 microfaradios. Ok, ambos a 250 o 300 voltios. El capacitor de menor valor, aunque sea más grande o más gordo o de otro color, no importa, pero si el de menor valor de los dos es para el motor de centrifugado, y el de mayor valor, que no importa su color, su forma o su tamaño, es el de el motor de lavado. Gráficamente los capacitores se pueden representar de esta manera, ¿ven? Dos rayitas paralelas que pueden ser verticales u horizontales, pero paralelas las dos del mismo tamaño, una frente a la otra, representando las dos placas que internamente llevan estos capacitores. Y pues estas otras rayitas serían los terminales, ¿ven? O sea, tenemos un capacitor acá y dos terminales, un capacitor con dos terminales, y acá otro capacitor con dos terminales, otro capacitor con dos terminales. Entonces, capacitores independientes, como en este caso, tendríamos los dos terminales de este capacitor que irían al motor de lavado y los dos terminales de este otro capacitor que irían al motor de centrifugado. Tenemos dos capacitores independientes, pero podría ser el caso de que vengan los dos capacitores dentro de un mismo cuerpo. Vamos a ver cómo lo representamos. Este sería un capacitor doble. Dentro del mismo cuerpo, como este, vienen dos capacitores. Vamos a ver, un capacitor acá y el otro capacitor acá. Cada uno de esos dos capacitores tiene dos cablecitos cada uno, como si fueran independientes, pero están dentro del mismo encapsulado. Ok, aquí tenemos dos cables de un capacitor y aquí tendríamos los otros dos cables del otro capacitor. ¿Ven? Por eso es que de este mismo cuerpo, donde hay dos capacitores, salen cuatro cables, pero es esto mismo, solo que vienen dentro del mismo cuerpo. Si ustedes se fijan acá, dice que este capacitor tiene 44 microfaradios más 16 microfaradios, es decir, son dos capacitores dentro del mismo encapsulado y de diferente valor. Y vamos a ver ahora, el de menor valor obviamente sería el motor de centrifugado, y el de mayor valor, que es de 44 microfaradios, sería el del motor de lavado. Es exactamente esto mismo, pero con un capacitor doble. Aquí viene marcado siempre el capacitor cuando es doble, o cuando es sencillo, o cuando es de tres cables.
trae indicado en su etiqueta cuáles cables corresponden a cada capacitor. En este caso lo dice muy clarito. Los dos rojos son para el de 16 microfaradios y los dos amarillos son para el de 44 microfaradios. Pero si por alguna razón se le borra la etiqueta o no tenemos idea de cuáles son los terminales de cada capacitor, entonces tendremos que disponer de un multímetro, de un instrumento de medición que nos permite identificar los terminales para saber cuáles son los de uno y cuáles son los del otro. Pero también tenemos capacitores de 3 terminales, de 3 cables. Pues en este caso la cosa sería así. Este sería el cuerpo del capacitor. Dentro hay dos elementos, dos capacitores de diferente valor. Acá dice que uno es de 35 microfaradios y este otro de 14 microfaradios. Ok, entonces, ¿por qué salen 3 cables de acá? Muy sencillo. Internamente, estos dos capacitores se unen entre sí de esta forma y de ellos sale un cable hacia el exterior. Del otro capacitor sale otro cable al exterior y del otro capacitor sale otro cable al exterior. Entonces tenemos 3 cables. ¿Ven? Así de sencillo. Esa es la forma en que vienen estructurados internamente los capacitores de 3 cables, el de 4 cables y los independientes que se representan de esa forma. Para identificar el valor de un capacitor, entonces necesitamos un multímetro, pero también hay un método que es un poco más artesanal, pero que también nos puede dar una idea del estado del capacitor. Nada más del estado no nos va a dar el valor, pero sí una idea acerca de su estado. Es con un bombillo y un cable de prueba. Si quieren ver ese método, se los dejo en la descripción, ahí tienen el enlace. Entonces, lo que hacemos es que configuramos nuestro multímetro para medir capacitores, en este caso en 200 microfaradios, y ponemos un terminal en cada extremo del capacitor. Tiene un valor nominal de 15 microfaradios, vamos a ver si es verdad. Ahí están, ¿ven? 15 microfaradios. Tenemos otro capacitor, dice acá que es de 35 microfaradios, vamos a ver. Dice ahí 37, puede haber una diferencia de 1 o 2 microfaradios, eso no es problema, es normal. Entonces, el de 37 o 35 microfaradios ya sabemos que el de mayor valor va al motor de lavado y el de menor valor va al motor de centrifugado. Ok, pero si el capacitor es doble y no tenemos idea cuáles son sus terminales, igual podemos usar el multímetro. Ok, tomamos 2 cables al azar y medimos, a ver. Ven, no nos da ningún resultado. Quiere decir que probablemente estemos midiendo dos cables de capacitores independientes y no nos va a dar resultado. Entonces probamos uno de los cables que teníamos, lo probamos contra otro cable. Tampoco nos da, ¿ven? Seguimos buscando hasta que nos dé un valor. ¿Ven? Ahí tiene 17.1 microfaradios cuando debería ser de 44. Este es otro dato importantísimo que quiero comentarles. Vean, aquí dice que el valor nominal de fábrica de este capacitor es de 44 microfaradios, pero nos está dando solamente 17. Significa que ya está fuera de su valor nominal. Este capacitor ya no sirve. Ahora vamos a mostrarles qué podríamos hacer en la práctica para seguir usando el que esté bueno de los dos. Dice que el otro capacitor es de 16 microfaradios. Ya sabemos que estos son los cables de un capacitor. Vamos a probar el otro. Debería darnos 16 microfaradios o más o menos parecido. Ven, ahí está 15.9. Eso quiere decir que el capacitor de 15 o de 16 microfaradios lo podemos seguir usando, pero el de 44 ya no sirve. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, ahora vamos a ver cómo nosotros podemos seguir usando este capacitor aunque el otro esté dañado, pues como son independientes, ven, en el de 4 cables son capacitores independientes, entonces si se dañó uno yo puedo seguir usando el otro. Ahora vamos a ver cómo. Este capacitor de 3 cables, pues yo muy poco los he visto en las lavadoras de 2 tinas, pero bueno, voy a hacer lo mismo, simplemente uno de los cables es común para los dos capacitores, entonces yo pongo uno de las puntas de prueba en el común y puedo medir los otros dos capacitores. Es así de sencillo para medirlo, ¿ok? Entonces ahí podremos nosotros determinar cuáles son los cables del capacitor y si están en condiciones de seguirse usando, como en este caso ya vimos que hay uno que no. Acerca de cómo determinar en qué cable vamos a conectar el capacitor, vamos a verlo así rápido, puesto que ya lo hemos visto con detalles en otros videos. Ponemos nuestro multímetro en la escala de 200 ohmios y vamos a medir los 3 cables. Nos da uno de 8 ohmios, otro de 15 ohmios y acá nos da 21. Entonces, donde nos dio el mayor valor de resistencia, ahí va el capacitor de nuestro motor. Aquí tenemos de los dos capacitores el de menor valor conectado a los dos cables donde nos dio mayor valor de resistencia. Fíjense que nos queda un cable libre. Ok, y acá en el de lavado igualmente buscamos en los dos cables donde nos dé mayor valor y ahí conectamos el capacitor. Miren, aquí tenemos el capacitor conectado y nos va a quedar también un cable libre en este motor. Entonces, cuando nosotros vamos a alimentar el motor de centrifugado, vamos a conectar el neutro del cable de corriente de la lavadora, va a ir directo al cable que nos quedó libre del motor. Y el otro terminal de ese cable, que todavía no lo hemos conectado, el otro terminal de ese cable lo vamos a conectar al terminal del capacitor en donde nos dé el sentido de giro que corresponda al motor. Sobre el sentido de giro y cómo armar todo el cableado de la lavadora ya nosotros hemos compartido videos, entonces para no hacerles tan largo yo les dejo enlaces en la descripción. Okay, yo he conectado el cable a un toma corriente y con mucho cuidado ya no puedo tocar el metal porque me puede dar un correntazo. Sujeto el motor por la parte de hule y vamos a ver el resultado. Ven, ahí tienen ustedes el motor trabajando. Ahí lo tienen ustedes girando en sentido
antihorario, que es el sentido de giro correcto de este motor. ¿Ok? Listo. Ahí tenemos ya entonces el ejemplo para el motor de centrifugado. Vamos a ver con el de lavado. En la instalación de la lavadora, igualmente, el neutro del cable de corriente va directamente acá, al cable que queda libre del motor cuando hacemos la conexión del capacitor, y nos van a quedar entonces los dos terminales del capacitor, como pueden ver acá. Esto que voy a hacer yo es lo que normalmente hace el timer de la lavadora, que manda corriente a un lado, manda corriente al otro lado para que el motor haga los cambios de giro. ¿Ok? Entonces yo lo voy a hacer acá, directo del capacitor. Conecto el cable de alimentación y mucho cuidado porque ya tiene corriente. No toquemos las partes metálicas del cable de corriente. Ok, vamos a ver. Si yo toco a este lado del capacitor, fíjense en el motor. ¿Ven? Ahí el motor giró en sentido antihorario. ¿Ven? Y si le doy al otro lado, al otro terminal del capacitor, vean lo que pasa. ¿Ven? Ahora empezó a girar en sentido contrario, en sentido de las manecillas de reloj. Entonces lo que hace el timer es esto. Ya corriente a un lado, luego para el otro lado y así. ¿Ven? Lo que está demostrando yo ahí es cómo se conecta el capacitor cuando es un capacitor independiente. Vamos a ver entonces qué pasa cuando es un capacitor doble. Si es un capacitor doble, ya nosotros vimos que dos cables son para cada uno de los capacitores independientes. Habíamos dicho que el capacitor de menor valor, que en este caso es el de 16 microfarados, iba conectado al motor de centrifugado y a los dos cables en donde nos dio mayor resistencia. Aquí tenemos el capacitor de menor valor conectado a los dos cables donde nos dio mayor resistencia en el motor de centrifugado. Y los otros dos cables que corresponden al capacitor de mayor valor, entonces van a ir a los dos terminales donde nos dio mayor valor de resistencia las bobinas del motor. Y aquí tenemos un capacitor doble que nos permite asistir a los dos motores para su arranque y funcionamiento. Una vez que conectamos el capacitor en los dos cables de mayor valor de resistencia, entonces nos va a quedar un cable libre, ahí va el neutro, ¿ok? Allá está, ¿ven? Ok. Y acá pues obviamente vamos a hacer el mismo procedimiento, le vamos a meter corriente a uno de los terminales del capacitor para que el motor arranque. Ok, repito, mucho cuidado, no toquemos la parte metal del cable para que no nos dé un correntazo. Vamos a ver, ya sabíamos que era en este cable, vamos a ver qué pasa. Ahí está el motor girando en el sentido de giro que le corresponde al motor. Y el de lavado, pues obviamente haríamos lo mismo que haría el timer, mandarle corriente a un lado y al otro lado del capacitor para que el motor haga los cambios de giro. Vamos a ver, porque ya sabemos que este capacitor está desvalorizado, vamos a ver qué pasa, puede ser que lo haga funcionar o no. Pasamos el neutro del cable de alimentación, como esto es una demostración obviamente en la conexión de la lavadora, como van a ver en el enlace que les dejé. Ahí pues obviamente ya la conexión queda fija, no hay que estar haciendo esto, esto es solo una demostración de cómo sería. Vamos a ver qué pasa con el motor de lavado, a ver si este capacitor lo hace funcionar porque ya sabemos que el capacitor estaba desvalorizado. Vamos a ver. Ok, ahí arrancó para un lado. Vean, hay algo interesante aquí. Como el capacitor está desvalorizado, no hace el cambio de giro. El motor siempre va a girar para el mismo lado. Vamos a ver. A ver el cambio, debería hacer el cambio, fíjense. No, no lo hace. Lo que hace es que sigue girando por el impulso que lleva, sigue girando al mismo lado porque el capacitor no tiene la capacidad, por decirlo así, suficiente para que haga el cambio de giro como vimos en el anterior. Entonces, si fuera este el caso, como este capacitor no sirve, pero el otro sí, el de menor valor, que es el del centrifugado, sí sirve, el de más valor, que es el del lavado, no sirve. Entonces, yo lo que hago es esto, desconecto los cables del capacitor de mayor valor, que es el que no me sirve, y los dejo ahí cortados, los puedo aislar si quiero, y me busco un capacitor 44 microfaradios o de 45 o de 42 puede ser, y se lo conecto para el motor de lavado. Así de sencillo. Ya tengo entonces un capacitor para el motor de lavado y el de centrifugado que está funcionando. Ok, energizo nuevamente para mover el motor de lavado. Ya sabemos que el de centrifugado va a funcionar porque tiene su capacitor bueno. Ahora fíjense ustedes en el cambio de giro. Fíjense en la polea del motor. ¿Ven? Se detiene y cambia de giro. ¿Ven? ¿Ven? Ok, con el capacitor desvalorizado no hace eso, él va a girar, a ver, puede ser que gire, puede ser que no también, ese es otro detalle, a lo mejor no lo va a hacer funcionar, sino que hace un zumbido. Pero acá tenemos la solución, el capacitor que está bueno se lo dejamos pegado al motor y eliminamos los cablecitos del que está dañado y en su lugar ponemos otro capacitor independiente. Les decía que el de 3 cables, la única diferencia que tiene con respecto al de 4 cables es la cantidad de cables, pero al final son 2 capacitores que internamente comparten un terminal común y los otros 2 independientes. Entonces lo podemos tratar como si fueran capacitor de 4 cables para hacer la conexión. Ok, de esta manera
nosotros hemos visto cómo probar el valor de los capacitores, cómo conectarlos a los motores, cómo hacer una restauración si se nos dañara un capacitor. Ok, quiero comentar entonces lo siguiente. Estos capacitores de lavadora de dos tinas podría ser que cuando vayamos al mercado a comprar uno no encontremos exactamente el del valor que corresponde. Entonces nosotros podemos utilizar valores de 2 microfaradios por arriba, 2 microfaradios por arriba con respecto al capacitor original, sea de lavado, sea de centrifugado. Podemos jugar con esos valores. Y ya vimos que si se daña un capacitor, pues podemos seguir usando el otro y instalar otro capacitor por acá. Y digamos, si este se dañan los dos valores, no da ninguno, o se desvalorizaron, entonces vamos al mercado a comprar otro igualito a este, pero no lo encontramos. Pero encontramos capacitores independientes que ya vimos que podemos poner uno a cada motor, siempre y cuando los valores sean los originales o un microfaradio por arriba o por abajo del original se pueden hacer independientes. Ahora, si son capacitores independientes y no encuentro capacitores independientes, entonces puede que consigamos uno de 4 cables o de 3 cables cuyos valores pues sirvan acá y se lo instalamos a como ya pudimos ver. Otra cosa sería, si el motor de centrifugado lleva un capacitor de 16 microfaradios, entonces este tiene uno de 16 microfaradios, el otro lleva un capacitor de 40 microfaradios, pero este es de, por ejemplo, de 25, no le va a servir. Pero me encuentro otro capacitor doble que tiene uno de 40, entonces me sirve, entonces tengo que comprar los dos dobles y utilizar a cada motor el que me le corresponda. Preguntas, comentarios, sugerencias, con mucho gusto les atenderemos en los comentarios de nuestro canal. Gracias por su visita, por su like, que Dios les bendiga amigos a todos en cualquier lugar del mundo en donde se encuentren, que estén bien. Nos veremos en el próximo video, si Dios lo permite, hasta entonces, muchísimas gracias.